Y efectivamente, vamos a hablar de la política de migración del presidente norteamericano Donald Trump y el impacto de esta nueva normativa que nace en Los Ángeles, una de las zonas más impactadas por estas redadas migratorias. Hay que recordar que según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE o ICE, como se le conoce por sus siglas en inglés, cerca de 185,000 personas habrían sido intervenidas solo en este 2025. Vamos a conversar con el doctor Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos en American University. Doctor Castañeda, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. Hola Jorge, bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero, ¿cómo tomar la política migratoria de Donald Trump en un escenario en el que, al parecer, todavía no ha logrado detener el ingreso de ciudadanos de distintos países a los Estados Unidos? ¿Está funcionando o no a nivel general? Son dos aspectos. En cuanto a la nueva inmigración desde el extranjero, sí ha bajado muchísimo, Jorge, Ajá. lo cual no es bueno, ha bajado demasiado. La inmigración indocumentada, tanto la migración legal, es más difícil que nunca tener una visa de trabajo, una visa de estudiante o migrar por la vía legal. Entonces, los números están en bajada en cuanto a nueva migración, lo cual es malo para la economía. Por otro lado, la gente que ya está dentro de Estados Unidos, incluida la indocumentada, está teniendo mucho miedo de estar quedando en casa, no quiere pasar tanto tiempo en público y algunas pocas personas están decidiendo de plano regresar a sus países de origen. Entonces, ahí también está teniendo éxito la política que él prometió de deportaciones masivas. Sin embargo, el grosso de la población está en contra porque se están llevando a menores, a mamás, y una gran mayoría de las Sí, personas claro. detenidas y deportadas no tenía ningún récord criminal. Y lo que mencionas es importante, Ernesto, porque efectivamente hemos podido observar redadas incluso en guarderías, ¿correcto? En centros educativos, con personas que han sido, si se quiere, retiradas del seno familiar, desmembradas familiarmente. Entonces, estamos hablando aquí de un tema que tiene que ver mucho con el aspecto legal, pero también social y emocional. Absolutamente. Está teniendo un efecto muy importante en la unidad familiar. Muchos niños estadounidenses, más de 5 millones de ellos, pueden que tengan un padre o una madre indocumentada y están en riesgo muchos y Claro. algunos ya han sufrido que les hayan deportado a los padres. Entonces la gente anda con mucha zozobra, con mucho miedo. Es imposible que deporten a todos, pero por lo pronto algunos están muy preocupados. Ujú. Y en ese sentido, ¿cómo observar esta ordenanza de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles? Hay que recordar que estos operativos, correcto, de el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se realizan muchas veces con agentes cubiertos con pasamontañas, ¿no? Que ingresan raudamente, que intervienen a presuntos indocumentados. ¿Cómo puede cambiar ese escenario a raíz de esta ordenanza en Los Ángeles? Hay una lucha legal ahorita entre los condados locales y el gobierno federal por si deben demostrar su cara y su número de agente y de para quién trabajan las fuerzas del orden o si pueden seguirse manteniendo anónimas. Y todavía no hay una decisión final porque probablemente esto suba hasta la Suprema Corte de Justicia que decida si tienen o no que mostrar identificación a estos agentes o si pueden mantener cierto anonimato, dicen ellos, para proteger su seguridad personal. Claro, recordemos también que esta votación tiene que pasar por una segunda sesión, ¿correcto? Fijada para el 9 de diciembre. Pero, ¿cómo están reaccionando otros estados? Aquí hablamos de Los Ángeles. En Chicago, por ejemplo, se han registrado hechos bastante dolorosos, con incluso heridos, familias que han sido arrancadas, reitero, de su entorno familiar. Entonces, estamos hablando de varios estados en los que las redadas se han presentado de manera bastante fuerte. Sí es, porque esto es casi en todas las ciudades grandes en Estados Unidos, pero también hay naranjas que se están pudriendo en Florida, en campos, porque no hay quien las trabaje, no hay gente que haga construcción en Florida, no hay gente suficiente, la están deportando
los agentes de policía y agentes inmigratorios. Muchas deportaciones son un poquito menos visibles, pero pasando en gran número en Texas y también en zonas rurales de California están yendo a los campos y llevándose a la gente o deteniendo a la gente que está trabajando la fresa, la lechuga y demás. Entonces Claro. es algo que está pasando por todo el país con más atención y más foco en algunas ciudades y esto va alternando, pero es un problema de verdad nacional. Ahora, Donald Trump acaba de emitir precisamente un documento que tiene que ver con la política exterior norteamericana, pero no ha perdido la oportunidad de hablar sobre migración. Ha tocado la Unión Europea en gran parte de las páginas, pero también a América Latina, ¿no? Y habla de detener la migración masiva. Entonces, podríamos entender que la política de Donald Trump en cuanto a temas migratorios podría endurecerse incluso más en los próximos meses. Sí, sí, porque ese es el tema donde ha puesto más énfasis y Claro. el único en donde hay continuidad de la campaña para ahora. Y ahora con el nuevo presupuesto que va a entrar en vigor pronto, va a entrar mucho más dinero para el ICE, para las deportaciones, y más dinero para detener migrantes. Entonces sí, puede que la cosa se ponga aún peor antes de que mejore. Claro. Para entender un poquito, ¿cómo se realizan estas redadas? No sé si puedes mostrarnos un ejemplo, ¿correcto? Porque hemos visto algunas escenas, obviamente a través de los envíos en diversos canales internacionales. Incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos ha mostrado algunas imágenes. Pero, ¿cómo se realizan estas redadas y por qué la gente tiene tanto miedo? Sí, porque esto es algo nuevo. Antes en Estados Unidos había, por ejemplo, una persona migrante que había entrado con una visa y se había Claro. quedado mucho tiempo y la habían encontrado y le habían llegado una carta a su domicilio que tenía que salir del país. Y si no salía del país, seguía trabajando, algo y el gobierno sabía eso, podrían llegar a la casa de uno, tocar la puerta, buscarlo y decir, bueno, aquí estoy buscando a tal señor con tal nombre, le estamos pidiendo por favor que venga con Claro. nosotros para deportarlo. Una Era intervención muy específica en todo puntual caso. y privado, muy específica. Y Claro. la otra opción que ha pasado también mucho es que vean redadas donde iban mucha gente a una fábrica, a un campo, a alguna industria y se llevaban a todos los empleados porque suponían que muchos de ellos eran documentados. Ahora tenemos un sistema nuevo híbrido donde están los agentes patrullando en las calles en autos que no están marcados y si ven a alguien manejando que ellos dicen que puede ser indocumentado por verse latino, lo Mm. pueden parar y es de un perfilamiento racial, ¿no? Entonces tiene un fenómeno indígena o afrodescendiente, lo paran y si no habla inglés muy bien o no coopera, lo Claro. detienen y ya después averiguan si es ciudadano o no. Entonces es lugares públicos, sin ninguna información, sin ninguna cosa específica, ni siquiera solamente en lugares de trabajo, es en las calles, enfrente a las escuelas y demás. Y puede que se ven a un individuo a la vez, a dos, a cinco, pero Mm. están tratando de llegar a cuotas diarias, por lo cual están deteniendo a muchísima gente. Claro, estamos hablando bastante de prejuicio aquí, ¿no? Por parte también de los agentes de inmigración. Ahora, y este tema es bastante delicado, se habla de que al menos según organismos internacionales, 20 personas habrían muerto en estos albergues a los que muchas veces son llevados algunos ciudadanos latinoamericanos indocumentados. Hablamos de 20 personas que son cifras más o menos oficiales, pero organismos internacionales alertan que la cifra podría ser incluso mayor. Sí, desafortunadamente se llevan a la gente que a veces pues tiene alguna enfermedad crónica, por ejemplo diabetes, y al ser detenida en la calle sin una preparación, los ponen en detención por muchos días y no tienen acceso a veces a sus abogados de migración, la familia no sabe dónde están, entonces no tienen acceso a sus medicinas, entonces se pueden poner enfermos por esa falta de cuidado que tienen de día a día. Hemos visto también cosas, tristes ejemplos de gente que está en tratamiento o Sí. familias que deportan donde el niño tenía cáncer y estaba en Estados Unidos siendo tratado y lo Oh. están deportando. Una crueldad tremenda, una falta de excepciones o de ver cada caso por caso. Está haciendo una ley muy general para, como decía, llevar esas cuotas porque quieren deportar más gente que lo hizo Biden
y que lo hizo Obama. Esa es su competencia de Trump, quiere ser mejor que ellos, entre comillas, pero era una situación muy diferente porque mucha de la gente que deportaba a Trump y Biden era gente justo Claro, recién llegada que estaba en la frontera con México, que no tenía familias aquí, que no tenía trabajo, que era claro. mucho más fácil retornar. Entonces, para llegar a esos números, estamos viendo la crueldad de Ajá. estos días que es necesaria para esas redadas masivas. Ernesto, quédate con nosotros, por favor. Vamos a retornar para conversar un poquito ya sobre el impacto en un tema que tú has tocado hace unos instantes, el ámbito laboral, porque definitivamente hay empleos, hay trabajos que son realizados prioritariamente por latinos en Estados Unidos, en todo caso por migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo está impactando esta política de redadas masivas allí, en el ámbito laboral norteamericano? Volvemos con eso y con más aquí en Vuelta al Mundo y en RPP Televisión. No te muevas, retornamos. Redadas violentas con agentes del Servicio de Inmigración norteamericanos encapuchados se ha vuelto parte del escenario y de la política migratoria de Donald Trump. Lo estamos analizando aquí en Vuelta al Mundo y en RPP Televisión. Soy Jorge Rodríguez. Me acompaña el doctor Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos en American University. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Continuamos conversando, por favor. Y quería tocar un tema que tú hace un momento también lo tocaste. ¿Cómo está impactando toda esta política migratoria en el ámbito laboral, económico norteamericano? Porque hay que reconocer, y esto es una realidad tangible, que definitivamente hay muchos oficios, labores, trabajos que son realizados prioritariamente por migrantes y mucho más por migrantes latinoamericanos. Así es, Jorge. Los sectores de la agricultura y la construcción dependen en un gran porcentaje de migrantes latinos recién llegados, pero también los hospitales. Hay muchas enfermeras que vienen de otros países, doctores técnicos, gente que hace radiología y demás, pero también los científicos, la gente que gana los premios Nobel para las universidades americanas, la mitad de ellos en promedio son nacidos en el extranjero. Mucha de la innovación que se da desde el Silicon Valley hasta demás compañías estadounidenses, están basadas en gente muy educada que viene de otros países o gente Claro. que viene a educarse de otros países y se queda. Entonces, es en todo el sector económico donde es muy importante la contribución de los inmigrantes. Y nada más para darte una idea, Estados Unidos ahorita, las muertes son un poquito más altas que los nuevos nacimientos. Es decir, que como muchos países en el mundo, si no hay migración extranjera, la población estadounidense va a declinar. Y por lo pronto, los trabajadores americanos están de mayor edad. La generación de la posguerra es la más grande y se están empezando a retirar. Y los inmigrantes latinos de otras partes del mundo son más jóvenes y es más probable que tengan una edad activa laboral. Entonces, la economía de Estados Unidos hoy depende mucho de su estabilidad y su crecimiento de los extranjeros, de los inmigrantes. Entonces, al frenar la migración Claro. como hoy y al deportarlos, estamos viendo que la economía se está empequeñeciendo, se está disminuyendo ya, y por eso la economía está ahorita en dificultades y cada vez como pasa el tiempo se va a empeorar esta situación si no se reabre a la migración pronto. Qué importante ese análisis que realizas, Ernesto. Y precisamente hoy, hace algunas horas, el presidente norteamericano Donald Trump ha recibido un premio, el Premio por la Paz, ¿no?, de la FIFA, durante el sorteo, ¿no?, del Mundial de Fútbol, que como sabemos va a tener como sedes a Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, hasta ahí todo muy bien. Pero resulta que el gobierno norteamericano no ha descartado redadas en los alrededores de los estadios, ¿no? Y como sabemos, el fútbol, más allá de su nacimiento en Gran Bretaña, correcto, tiene una impronta, un sello bastante latino, ¿no? A ver, los mejores jugadores de fútbol están en Latinoamérica y las barras, correcto, los seguidores de un deporte masivo como el fútbol, despiertan mucha pasión, especialmente en zonas latinas. Entonces, aquí hay una contradicción, ¿no te parece? Completamente, muchas contradicciones. ¿Quién va a renovar los estadios? ¿Quién los va a pintar? ¿Quién los va a tener listos? Migración, mano de obra inmigrante, ¿no? Mucha de ella con papeles, pero otra. También lo que estamos viendo aquí, que es triste, es que gente que tiene permisos de trabajo, que está pidiendo asilo, que tienen permisos temporales, también Trump se los está quitando. Entonces también está ilegalizando a mucha gente. Y el tema del soccer es muy importante, le crea mucha
crecimiento económico a Estados Unidos. Sí. Y los inmigrantes son importantes para el equipo estadounidense y para este sector. Un inmigrante muy famoso, que a veces no lo ven como inmigrante, pero es un inmigrante que trae mucho dinero a Estados Unidos, es Messi, ¿no? Que ahora reside en Florida, Claro, está en el equipo aquí y ha claro. ayudado a que la liga americana crezca mucho. Y exacto, los fanáticos, muchos de ellos son latinos. Tristemente, para el tema del Mundial, son tan caros los boletos para los estadios en Estados Unidos que va a ser muy difícil incluso para la clase media estadounidense comprar un boleto. Van a ser la gente muy, muy rica de Estados Unidos que pueda ir a esos juegos y la gente muy rica de alrededor del mundo. Entonces, un migrante latino indocumentado no tiene mucha probabilidad de poder comprar un boleto y llevar a su familia a un juego importante. Claro. Pero sí puede que estén trabajando limpiando los estadios antes y después y ahí probablemente no los molesten. Y yo te quiero hacer una pregunta, Ernesto. ¿Cómo se encuentran las comunidades latinas, la comunidad peruana, colombiana, ecuatoriana, boliviana, dentro de esta situación? ¿Cómo se encuentran las familias? Imagino que atemorizadas por la violencia con la que muchas veces actúan las redadas del servicio de inmigración. En efecto, aquí la solidaridad es muy importante. Han llegado últimamente muchos ecuatorianos, por ejemplo, a la zona de Queens, en Nueva York, y han sido acogidos, ayudados y les han ayudado a encontrar trabajo. La comunidad ecuatoriana ya muy establecida aquí, lo mismo con peruanos en Nueva Jersey y demás. Las comunidades se ayudan entre sí porque hay lazos familiares del mismo poblado y demás. Y eso continúa. Ahora vemos que una persona indocumentada prefiere quedarse en casa cocinando, limpiando el hogar y Claro. demás, y entonces es el hijo o la hija que es ciudadano o el vecino o la vecina que es ciudadano o ciudadana que van por los niños a la escuela y los traen para que no se arriesgue la persona indocumentada en manejar de la escuela a la casa. Muchos trabajadores latinoamericanos indocumentados que tienen que trabajar para sostener a su familia van al trabajo, llegan, le avisan a su esposo, a sus hijos, ya estoy aquí, no te preocupes, trabajo un par de horas y ya que salen dicen voy a salir ahora y ya que llegan a la casa, hija, ya llegué. Entonces, una preocupación de todos los días Sí, de que es claro. una zozobra si van a poder regresar libres a la casa o van a ser detenidos. Que eso siempre ha pasado, pero ahora pasa mucho más frecuentemente. Entonces, por ejemplo, ya incluso en las iglesias, los domingos, que iban muchas comunidades latinas, iglesias y misas en español, hay muchos lugares vacíos porque la gente ni siquiera se arriesga a ir a misa por ese temor a la migración. Entonces, aunque la vida continúa y el trabajo sigue, los niños siguen yendo a la escuela en mayoría, Mm, sí, el sí. día a día se ve empapado por este temor y es una violencia continua directa por los agentes de ICE o por este terrorismo psicológico. Claro, y para ir cerrando, un detalle importante, recientes sondeos, correcto, demuestran que incluso la comunidad, los ciudadanos norteamericanos, no están muy de acuerdo con esta política migratoria, correcto. Sí es cierto que apoyan de una u otra manera las medidas contra el crimen, correcto, que el crimen no tiene nacionalidad, esa es la verdad, pero no están de acuerdo con esta política migratoria de arrasar con todo, de actuar con tanta violencia. Allí definitivamente la comunidad norteamericana está rechazando la política de Donald Trump. Sí, es así, absolutamente. Les vendieron en la elección que iban a deportar solamente a los inmigrantes que eran criminales violentos. Y eso también los migrantes están de acuerdo en que se haga eso, que se siga la ley y que si alguien está haciendo homicidios o es medio de una pandilla, pues sí, Mm, que lo pongan en prisión, que lo deporten. Pero claro, como es muy claro, están llevándose a niñas, a mamás, a trabajadores, y eso el público americano lo tiene ya muy claro. Y los datos lo demuestran, que la mayoría de la gente deportada no tiene un récord criminal y los que estudiamos este tema tenemos mucha evidencia de que los nacidos en el extranjero, sobre todo los indocumentados, tienen tasas de criminalidad mucho menores que la de los ciudadanos. Entonces eso lo claro, están aprendiendo los claro. estadounidenses y sí, hasta un 70% de los adultos estadounidenses están en contra de estas políticas de Donald Trump y la mayoría de los demócratas, la mayoría de los independientes y más de la mitad de los republicanos piensan que Donald Trump y su equipo han ido demasiado al extremo con estas Mm, deportaciones masivas y no están de acuerdo y no quieren que se hagan a su nombre. Por lo cual yo tengo mucha esperanza que esto no va a continuar mucho tiempo. ok. En las próximas elecciones intermedias van a perder los republicanos y puede que ahí el Congreso pueda hacer cosas para que estas redadas sean controladas.
Nos quedamos con ese mensaje porque recordarás, Ernesto, que aquí hay muchísimas familias peruanas, por ejemplo, que se ven afectadas también, ¿no? ¿Quién no tiene un familiar en los Estados Unidos que ha tenido que emigrar por obligación? Normalmente la migración se realiza por eso, no por obligación, para buscar un futuro mejor. Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tu aporte tan importante. Un fuerte abrazo. Gracias, Jorge, igualmente. El doctor Ernesto Castañera, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos en American University, con nosotros aquí en Vuelta al Mundo y en RPP Televisión. Soy Jorge Rodríguez, hasta aquí te acompañé en el programa. Continúa con la programación de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.